Hola, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos, Buenas noches. sean bienvenidos entonces a esta nueva y última clase de nuestro programa del curso de Ética Universal. Hoy estaremos cerrando. Recuerden que ya todos debieron haber leído el libro, o sea que deben tener bien claro lo que es la aplicación de las 7 leyes noáquidas en nuestra vida práctica. Y de eso es que se trata este curso. Lo que hacemos aquí en estas clases es como comentar otras corrientes de la ética a lo largo de la historia y cómo este pensamiento ha ido evolucionando y podemos ver notas de Torah en todo ese pensamiento y de cierta manera sabemos de que esa es la sabiduría de las naciones, ese es el dominio público de las naciones. Entonces, no es de que todos tengan que pensar como judíos, eso se lo dejamos al pueblo judío. No todo tiene que pasar por el filtro de la Torá cuando hablamos de las naciones. Cuando hablamos de las naciones hablamos de moral y de ética, básicamente, porque los 7 preceptos de Noah primordialmente pues no son preceptos de comida kasher, ni de mucho de pasar o de otras cosas, sino más bien como de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida práctica. Y eso tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con el prójimo y también, obviamente, con nosotros mismos. Entonces, allí hay una connotación de lo que es la ética y la moral, porque hay mucha gente que dice, ¿y en la Torah dónde está escrito esto? ¿Y en la Torah qué dice? Y entonces tenemos que referirnos básicamente a las leyes no ácidas que están en la misma Torah, o sea, en la Torah oral, que fue recogida por el Ramban Maimónides. Y eso es importante saberlo, porque era como algo que venía desde los tiempos de Noah y se volvió algo social, pero no existía como código. Realmente lo que hizo el Ramban es algo maravilloso, que es retomar todas estas 7 leyes que era un saber muy abstracto que se tenía en los pueblos, y sintetizarlo y crear un código. Entonces, por eso hay un libro que se llama El Código Divino y habla de las 7 leyes. Entonces, esa es la obra del Rambam. No es que el Rambam las haya escrito, que se las haya inventado, sino que el Rambam reúne toda esta sabiduría popular que está dentro del pueblo de Israel y en las naciones y las organiza de alguna forma que se puedan entender y que se puedan esquematizar. Entonces, de allí saca toda esta sabiduría de la Torah oral y está la explicación de las 613 bot y muchos asuntos que tienen que ver con la alajá, reúne los comentarios de los sabios, por qué esto sí, por qué esto no, y dentro de todo eso está obviamente la relación con las naciones y qué es lo que deberían estar haciendo las naciones en cuanto a su comportamiento. Entonces, en ningún momento se intentó que las naciones vivieran como judíos. Es más, los judíos siempre conservaron su cultura y trataron de no inmiscuirse y que no se inmiscuyeran en sus asuntos. Entonces el Ramban lo que dice es, mire, el mundo está organizado de esta manera y Dios ordenó esto para las naciones. Entonces es bien importante que sepamos eso porque hoy en día en las comunidades no áfidas muchas veces vemos algún tipo de enseñanzas o de comportamientos que la gente los puede llegar a entender como de que, entonces tenemos que hacer tales rituales, tenemos que comportarnos de determinada manera y esta parte de lo que es ético y moral como que pasa a un segundo plano, cuando en realidad debería de ser lo más importante. No son las festividades, no es con qué mano cojo el cuchillo, ni qué zapato me pongo primero, o si tengo que rezar sentado, tengo que rezar de pie, si tengo que hacer Shabbat o no tengo que hacer Shabbat. No se trata de eso. El noajísmo es saber entender estas normas de ética universal y por eso trajimos a colación este libro de Lowell Powell.
Hasta aquí, los que ya han leído el libro, que deben de ser todos, ¿hay alguna pregunta? Ah, qué bueno. Listo. Entonces, avanzamos. La semana pasada estuvimos hablando algunas cosas allí interesantes y les dije que íbamos a hacer un salto en el tiempo para llegar al año 1921, esos 70 años entre la década de los 20 y el año 2000, donde se dio a conocer un filósofo norteamericano que se llamó John Rawls. John Rawls es un filósofo político y ético que hizo una obra muy interesante que se llama Una teoría de la justicia. Esta obra salió a publicación en el año 70, 71 más o menos. Y allí en este libro, Raúl argumenta heurísticamente en favor de la reconciliación de los principios de la libertad y la igualdad. Vale destacar, Raúl es de la línea del liberalismo igualitario. No es socialismo, no es comunismo, él es liberal igualitario. Entonces, a través de esas libertades que él promulgaba, eh, se llega a la idea de lo que es la justicia como equidad, no como igualdad. Equidad, cuando usted dice igualdad, es darle a todos lo mismo. Entonces, todos tenemos derecho a lo mismo porque todos somos iguales. En la distribución equitativa es darle a cada uno lo que necesita. Entonces, hay uno que necesita más porque está en determinadas condiciones, a ese hay que darle más. Hay otro que necesita menos, entonces a ese hay que darle menos. ¿Quién es el encargado de darle? A diferencia del comunismo, no es el Estado necesariamente, sino toda la sociedad en conjunto. Entonces, la empresa privada puede aportar o una persona puede sentir ese apego por las necesidades de los demás y trabajar por eso. Entonces, allí se está obrando una justicia social que no es igualitaria, no es de que dicen los derechos son para todo el mundo, sí, los derechos son para todo el mundo, pero en estos principios de libertad equitativa es ir mirando en cada caso particular para poder administrar la justicia. Esto tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, como ya algunos lo pueden mirar. Y lo principal es que esto se da dentro de un acuerdo, en una sociedad que ha establecido acuerdos racionales. Si recuerdan cuando hablábamos de lo que era la moral y la moral o la ética son un conjunto de normas que se establecieron por las mismas sociedades y que estos valores, a pesar de que son universales, de que están dados universalmente, se ajustan a la medida de cada uno de acuerdo a esos códigos de valoración ética. Mientras que para unos un valor es más importante que otro y otra persona puede tener una visión completamente distinta. Siguen siendo valores, pero para el sujeto A, en su escala de valores hay cosas que son más importantes y para el sujeto B, las cuestiones éticas pueden llegar a ser otras. Incluso dicen los sabios que esto tiene mucho que ver con su posición geográfica, con su momento histórico, con ¿cómo se llama? La injerencia que puedan tener otras culturas externas. Hay muchos factores que tienen que ver con este tipo de valoraciones éticas y lo que ajusta Raúl es de que tiene que ver con el bien común, algo muy parecido a la ética kantiana. No quise traer a Kant porque aquí nos quedaríamos un año hablando de la ética kantiana, pero sí como Raúl recoge toda esta sabiduría y la intenta aplicar en lo que es el siglo XX. Entonces, para definirlo a grandes rasgos, Raúl considera que los principios de justicia, que son objetos de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales, en una situación de contractual justa, entonces así pueden contar con una validez universal e incondicional. Entonces, miren, para que se dé esta universalidad,
es necesario que esa sociedad sea primero racional. Jenny, muévete. Cerramos micrófonos, por favor, por allí. Que sea racional, que sean libres y que se consideren iguales en una situación contractual. ¿Cuál contrato? Pues el contrato social del que se ha hablado ya en el pasado. Entonces, es la relación entre toda la civilización, la ciudadanía, el Estado y todos los organismos que lo conforman, sus obligaciones y sus deberes. Entonces, allí, si se dan esos requisitos, estas personas de esa sociedad ideal podrían contar con una validez universal e incondicional. Nosotros salimos a promulgar que hay siete códigos o siete leyes que son universales, pero en ningún momento hemos puesto si hay un prerequisito para eso. Sencillamente decimos, porque Dios lo dijo, pero socialmente no estamos diciendo, bueno, sí hemos hablado de que el judaísmo es racional. Te emociona la idea de estudiar ciencia de datos hasta que te das cuenta de que no sabes ni por dónde empezar. Don Oscar, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. Don Gustavo también, por favor. Listo, muchas gracias. Voy a poner por aquí a Claudia de coanfitriona para que me colabore allí, por favor. Gracias, Claudia. Bueno, Vale, entonces, si se da ese prerequisito de que estamos hablando con personas que son racionales, que son libres de idolatría y que se consideran iguales delante de Dios, entonces estamos hablando de que sí se da esto. Lo que pasa es que nosotros nunca en nuestro discurso, en nuestra narrativa, hablamos de que se haya la necesidad de estos prerequisitos para que podamos establecer cortes de justicia. Sencillamente decimos, hay que establecer cortes de justicia y como que cada uno en medio de su imaginación dice, ah, pues de esta manera o de esta otra o de esta otra. No, entonces con este curso, con estos ejercicios que estamos haciendo aquí, vamos a mirar cómo realmente es que nosotros podemos llevar a la práctica estos 7 preceptos que consideramos que son universales e incondicionales. Entonces, para Raúl, la naturaleza humana define que el hombre es básicamente bueno y tiene sentido de justicia. O sea, por naturaleza el hombre nace bueno y tiene un sentido de lo que es lo justo, pero llega a ser egoísta hasta el punto de elegir el menor daño a su propio interés. Eso quiere decir que yo voy a hacer las cosas siempre y cuando eso no me afecte a mí. En la medida en que más me afecte, entonces como que voy cerrando mi círculo y ya no me interesa tanto lo de los demás. Eso lo hemos visto en la postura, por ejemplo, en estos días hablábamos del antisemitismo. Entonces vemos cómo hay personas que son justas, que uno consideraría que están apoyando la causa del antisemitismo, pero cuando ven intereses propios allí amenazados y dicen, ay no, es que yo no me quiero meter con esto, yo mejor me quedo desde aquí. Entonces ahí vemos de que a pesar de que es una persona buena y que tiene un sentido de justicia, sabe que el antisemitismo es algo injusto, pero sabe que si se involucra en una situación de defensa a Israel, entonces puede ver afectados sus bienes particulares y sus intereses. Allí, entonces, esa persona se convierte en alguien egoísta, empieza a defender lo suyo por encima de lo de los demás. Entonces, ¿qué es la ética de la teoría de la justicia? Que establece Raúl en su tesis, es básicamente una teoría de la justicia que sostiene, voy a poner por aquí la palabra que se me olvidó, que todo individuo tiene el mismo derecho, o sea, todos tenemos los mismos derechos a las libertades básicas y que debería tener derecho a las oportunidades y que haya una igualdad en esas oportunidades que otros individuos con las capacidades similares puedan llegar a tener. Entonces, habla de cierta igualdad siempre y cuando esos iguales
estén como en la misma condición, con las mismas capacidades, pero de hecho en toda la sociedad eh, todos los individuos tienen las mismas oportunidades. Hay gente que dice, ¿por qué es pobre? No, es que yo no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero nosotros vemos que hay gente que sale de la pobreza y consigue llegar a ser económicamente una persona muy rica. Entonces vemos de que no es por allí, es más bien una excusa. O es que yo soy pobre porque vengo de familia de pobres. Eso tampoco es una excusa. O sea, de niño puede que usted haya nacido en una familia de pobres, pero cuando usted ya es adulto y seguir siendo pobre, por esa razón, quiere decir de que no ha hecho nada por tratar de romper ese esquema enfermizo y tratar de salir adelante. Algunos estudiosos dicen que se demora, no sé, 4 o 5 generaciones en salir de esos niveles de pobreza, pero lo importante es dar el primer paso. Entonces, cuando hay personas que saltan de la pobreza a la riqueza muy rápido, pero a otras personas o a otras familias o incluso a otras sociedades les lleva varias generaciones llegar a ese punto. Pero lo importante es reconocer aquí que entonces sí hay oportunidad y que esas oportunidades tienen que ver con las libertades básicas de los seres. Mientras no estemos en un régimen de esclavitud, ni totalitario, ni una dictadura, ni nada de eso, sino que tenemos derecho a esas libertades y las asumimos, vamos a aprender a encontrar esas oportunidades. Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no progresas? Pues se definiría como sencillamente porque no quiero, porque no me ha interesado hacerlo y me siento bien como estoy. Ah, pero realmente te sientes bien. No, tengo muchas necesidades, no tengo cómo cubrir mis gastos necesarios, no puedo desarrollar una familia, vivimos en condiciones paupérrimas, hoy se come, mañana no se come. Entonces vemos de que es necesario que haya algo que nos impulse, un movimiento interno, una necesidad básica que nos impulse a querer salir de esa situación, porque las oportunidades sí existen. Entonces, en este punto, la justicia, muchos hablan de la justicia social como si alguien la manejara con una varita y en realidad es todo el contexto de la sociedad. Entonces, ese contexto se refiere a un contexto ético en donde todas las personas deben recibir un trato justo en esa sociedad, independientemente de su raza, de su posición, rango, clase, de lo que usted quiera poner. Todas las personas nacen igual, así dice la Carta de los Derechos Humanos, y es algo universalmente aceptado. Bueno, hay países donde eso no se acepta, hay regímenes donde eso no se acepta, pero en la totalidad de un pensamiento racional, no de un pensamiento religioso, doctrinario, ni de una dictadura política, entendemos que eso es así. Y esto es lo que se conoce con el enfoque de equidad. Entonces, vemos, por ejemplo, que en una empresa, un empleado que obtiene premios debe tener un buen desempeño. Entonces, el empleado dice, si yo trabajo bien, pues voy a recibir un ascenso o me van a dar una bonificación. Si yo me esfuerzo en vender, pues a medida que más venda, pues más voy a ganar. Y el director de la empresa sabe que ese empleado que se está desempeñando bien, pues debe merecer cierto premio. Esa sería la ecuación básica y normal. Si se cumple o no se cumple, ya depende de otros factores, pero básicamente a eso es a lo que se refiere este tipo de contratación social de la que está hablando Raúl. En esa época del modernismo se dio un movimiento de crítica que se llamó el utilitarismo. Entonces, en el utilitarismo era que por ejemplo, sigo con el ejemplo del empleado y del patrón. Entonces, el patrón ve que ese empleado realmente le está funcionando muy bien y él se dice a sí mismo, ese empleado es útil para mí, pero yo no tengo ninguna obligación de aumentarle el sueldo. Él hizo un contrato conmigo para trabajar por un salario mínimo. Y a pesar de que se está esforzando el doble, yo como patrón como que no me intereso cuáles son las causas que ese empleado tiene para trabajar el doble. Yo solamente estoy viendo su rendimiento y que ese rendimiento me enriquece a mí.
Entonces, mientras el empleado siga en esa política, pues yo le sigo pagando su salario mínimo, porque fue lo que pactamos, a lo que llegamos, al acuerdo que llegamos, y eso es lo que defiende de pronto esa corriente del utilitarismo, que el utilitarismo dice, hay trabajo, pagamos tanto, si le sirve bien y si no, ahí está la puerta abierta. Y eso formó parte de la época industrial durante muchos años, décadas, incluso hoy en día lo podemos ver en nuestras sociedades. Entonces, allí hay una falta de respeto por el individuo, ya que en esta versión más clásica del utilitarismo, entonces una persona no es considerada como valiosa o digna de protección, o si estamos hablando del Estado, estas minorías como viven allá en los suburbios, como no están produciendo dinero para la sociedad, entonces como que no es una política de Estado ayudarlos. De nombre sí, porque eso trae votos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, el político no se mete la mano al bolsillo ni establece programas de proyección social para que esta gente pueda vivir mejor. Entonces se pierde esa protección de los derechos y la dignidad humana se subyuga. Entonces vemos de que la dignidad humana tiene que ver con su capacidad de producir. Si esa persona no produce nada, entonces como que la hago un cero a la izquierda. Y sin irnos más lejos, sin hablar de movimientos políticos ni de nada, en una familia donde el papá ha criado sus hijos y ya el papá dejó de trabajar por edad, por enfermedad, por la razón que sea, y uno de los hijos o los hijos empiezan a trabajar y a sostener la casa, entonces ahora son los hijos que con un grito le dicen a la mamá lo que tiene que hacer o le dicen al papá si tiene derecho o no tiene derecho. Y no vamos a mentirnos, pero esto es algo que sucede y en todas las sociedades, sea europea, americana o en América Latina, donde en Asia, donde se hay más por acá que no se valora como la ancianidad. Entonces el anciano como que pierde la dignidad y esa pérdida de dignidad hace que se pierda esa protección por parte de la familia, se pierde el respeto por esa persona, porque estamos midiendo en términos de producción. ¿Qué lleva a esa mentalidad? Pues una mentalidad de competencia, de que yo puedo más y si yo puedo más, entonces yo soy el que mando, yo soy el poder ahora, y lo hacen los gobiernos, entonces pueden salir de una minoría política, llegan al gobierno y ahora son totalitarios y mi palabra es ley de ahora en adelante porque yo tengo la espada que me da la banda presidencial o tengo el manejo de las fuerzas del orden, entonces puedo obligar a la sociedad a hacer lo que mi discurso dice que hay que hacer. Entonces, los que no están de acuerdo, pero quieren mantener su status quo, hacen lo que dijimos ahora. Se comportan de una manera egoísta y dicen, yo no me meto, yo mejor aplaudo a este señor, porque si no lo aplaudo puedo perder mi posición en la sociedad o mi posición de trabajo en ese estado. Lo mismo en la familia, en la empresa, en el ejemplo que usted quiera poner. Entonces, allí vemos de que ese pensamiento de la utilidad social significa que algunas veces tendríamos que aceptar unos niveles muy bajos de utilidad para algunas personas y eso forma parte de la utilidad total. Eso sería el tipo de justicia que planteaba Raúl, que no importa si esa persona está produciendo o no está produciendo, hay que velar por esos derechos de esa persona o de esa minoría y de esa forma, entonces se estaría hablando de equidad y no de igualdad. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene más necesidades. Entonces hay que cubrir esas necesidades y esas necesidades las cubre la sociedad en su conjunto. Entonces, aquí viene la principal crítica que se le hace a Raúl. Bueno, Raúl, con respecto al utilitarismo, es que las personas aceptan por anticipado
que hay un principio de igualdad y de libertad. O sea, yo me considero libre y me considero que tengo las mismas oportunidades que los demás. Y esto lo hago sin tener un conocimiento más allá de mí. No es porque yo sea un visionario, que sea un gran economista, sino que sencillamente yo sé que lo hay, sé que tengo esas libertades y que tengo esos derechos. Y entre estas personas que están en esa sociedad, que lo saben de una manera, pero que no saben cómo llegaron a ese conocimiento, entonces conviene adecuar que hay unos conceptos que requieren de principios de justicia o al menos que tengo unos derechos, pero a la vez unos límites. A eso es a lo que debe llegar esas sociedades. Y entonces, esa es una de las principales críticas que hace Raúl contra la corriente del utilitarismo. Él dice, el patrón que puede tener de pronto más capacidades debe saber cuál es su límite y no avasallar a los que están en necesidad y que por necesidad hacen lo que hacen, y él no se puede aprovechar de esa vulnerabilidad, llamémoslo de esa forma, no se puede aprovechar de esa vulnerabilidad, sino que debe tener unos principios éticos que lo lleven a ser más altruista y decir, bueno, si yo me estoy ganando 20 millones, tranquilamente me podría ganar 10 millones y repartir esos otros 10 millones para mejorar la vida de mis trabajadores, por decir algo. Entonces, ese planteamiento que hace Raúl fue revolucionario en una época donde todos eran utilitaristas, estábamos en la época de la revolución industrial y en esta década de los años 60, 70, que fue como tan traumática con tantos cambios sociales que se vivieron, entonces vemos que realmente tiene mucho fundamento. Y Raúl habla de algo que es importante tener en cuenta, habla sobre los bienes sociales. Los bienes sociales son aquellos bienes que se presumen que todo ser racional desea y cualquiera que sea su plan racional de vida puede encontrar entonces derechos, puede encontrar libertades, oportunidades, ingresos, la riqueza y también el derecho al autorrespeto. Entonces, esos, eh, lo que él llama bienes sociales, dice que son inherentes al ser humano. Todo el ser humano tiene derecho a ser autorrespetado desde su propio ser, desde su propia familia y por la sociedad. Tiene derecho a la riqueza, tiene derecho a tener ingresos. Entonces, eso de que trabaje voluntariamente, trabaje para que lo vean, eso no. Todos tenemos derechos a recibir ingresos y esos ingresos deberían ser acordes a nuestra necesidad, a nuestra capacidad de brindar. Si yo estudio, si yo me capacito, si yo tengo habilidades para hacer algo, pues me tienen que pagar por eso, porque eso de trabajar para que me vean, pues no tiene sentido en una sociedad que ha hecho acuerdos racionales, donde así como el uno gana, pues el otro también tiene que ganar. Eso forma parte de los derechos y de las libertades y de saber aprovechar las oportunidades. Y esto es algo muy básico que se quebranta a diario con la excusa que sea y lo podemos ver, sino que yo no quiero entrar como en detalles, pero yo creo que ya ustedes están organizando un mapa mental de lo que es la sociedad y que muchas veces incluso a ustedes les ha podido llegar a pasar, donde su trabajo no es valorado, o usted hace más de lo que le pidieron y recibió la misma paga y le dijeron, es que usted me dijo que eso era lo que cobraba. Entonces eso también forma parte del autorrespeto. Si yo tengo un arte, si yo sé hacer algo, entonces yo por qué voy a cobrar por debajo de la tarifa que se cobra normalmente. Ah, porque es que esa persona me dice, tengo tanto para darle. Pues es parte de mi contrato si yo lo acepto o no lo acepto. Obviamente la persona que me está ofreciendo por debajo de lo que vale mi trabajo ya es una persona corrupta, es una persona o que quiere que le trabaje gratis. Ah, yo pensé que usted iba a hacer gratis, entonces uno le dice,
y usted hace las cosas gratis. No, 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 yo sí cobro porque es que a mí me tienen que pagar, porque es que yo soy apellido tal, porque tengo título tal. Pues yo también tengo apellido y también puedo tener mi título, así sea en la Universidad de la Vida, pero este tipo de consideraciones se avalan dentro de esa contratación social. Son los bienes sociales que cada uno de nosotros posee. Y eso es lo que nos da derecho a progresar, a salir adelante. Cuando alguien viene a querer argumentar lo que sea para pisotear ese tipo de derechos, entonces allí ya hay un problema y se llama injusticia. Y esas injusticias sociales son las que pelea Raúl en medio de su liberalismo y que en algunas posiciones la gente te puede acusar y decir, no, eso es socialismo, eso es comunismo, eso es no sé qué, pero el otro extremo es peor también. Entonces es como encontrar el punto medio y llegar a ese tipo de negociaciones. Entonces no es de que el rico tiene que ser más rico y el pobre más pobre, hablando entre ricos y pobres, que no me gusta como tocar esa expresión, pero sí desde el punto de vista de oportunidades. No es de que la persona entonces que tiene más oportunidades. Eso es una mentalidad falsa y tenemos que borrarla de nuestra mente. Todos tenemos oportunidades, tanto el que tiene más como el que tiene menos. Lo que pasa es que al que tiene menos le han dado tanto garrote en la vida que considera que así debe de ser, que ese es el orden divino. Entonces, miren que a veces nosotros decimos una afirmación que está en la Torá y es: ¿quién es feliz? ¿Quién es rico? El que está conforme con lo que tiene. Entonces no se trata de ese tipo de conformismo, porque la misma Torah nos está diciendo, sacúdase, usted tiene más, usted vale más, y tiene que hacer todo lo posible por brillar. Entonces no es el hecho de que, no, todo es para bien, hoy no hubo comida, todo es para bien. Entonces, eso es como decía en la clase pasada de los dicharachos que muchas veces aprendemos por allí de las redes sociales, pero no los sabemos aplicar y no los aplicamos en el contexto que es. Aquí en este curso lo que queremos es hacer que cada uno aprenda a valorarse, a respetarse, a saber que tiene derechos y que la ética misma le impulsa a ser mejor cada día. Y cuando uno es mejor cada día, pues va a recibir mayor recompensa. Hay algo importante aquí y es que Raúl le da mucha énfasis a algo que él llama el velo de la ignorancia. No es que sea de Raúl propiamente, creo que hay otros autores que ya hablaron o esbozaron más o menos la idea de lo que es el velo de la ignorancia, pero el velo de la ignorancia es un experimento mental que todos podemos hacer y consiste en imaginar que las personas eligen los principios de la justicia sin saber cuáles van a ser sus circunstancias específicas. Estamos hablando de hacer su propia escala de valores, su propio código de ética y de moral. Entonces, eso establece mi posición social. Yo me comporto de esta manera porque esa es mi escala de valores y esa es, así la establecí yo. Y ese es el velo de ignorancia, de que no sé de dónde salió. Entonces, ese velo de ignorancia consiste que cuando las personas eligen estos principios de la justicia, no saben cuál es la posición social que van a ocupar, no les interesa eso, como los principios que emergerán de esta mentalidad no son diseñados para tener ventajas o desventajas de los individuos en una situación particular, sino que son los principios que emergen por ser considerados justos. Entonces, no es de que yo en una circunstancia digo, mi código de valores es este, y en otra circunstancia como que barajo el cubo Rubik y digo, ahora mi código de ética es este. Eso lo podemos ver en un político o en una persona corrupta. Pero los códigos de valores que nosotros establecemos y que se van formando desde niños, empiezan a formar parte de nuestro ser y eso es, no es que nosotros digamos, yo voy a ser justo porque me gusta la justicia y el día de mañana voy a... No, el niño no, el niño sabe que es justo porque eso le enseñaron, porque eso aprendió y porque eso es lo que practica. Y cuando es joven sigue practicando esa misma escala de valores y así tenga sus variaciones, pequeñas variaciones, pero ese código de ética, ese código de valores va a mantenerse a lo largo de su vida.
y no es porque él esté pensando como un ajedrecista cuál va a ser su próxima jugada, si eso le va a traer ventajas o desventajas. Sencillamente yo soy así para bien o para mal. Yo me comporto de esta manera para bien o para mal. Si eso me trae beneficios, está muy bien. Si hay gente que me señala y me van a torcer la cara porque soy de esa manera, pues allá ellos. Pero eso a mí no me debe afectar. Eso es lo que él llama el velo de la ignorancia, de que todo este pensamiento de la elaboración de nuestros códigos de valores tienen que ver. Y las personas que están en esta posición de alcanzar sus propios objetivos, ya están diciendo que somos seres racionales y por lo tanto estamos buscando los mejores medios para alcanzar estos objetivos. Entonces, no, estas personas no están desde su principio básico interesadas en los intereses de otros, pues suena la redundancia. O sea, no lo estoy haciendo ni porque sea envidioso, ni porque sea altruista, sino sencillamente porque no estoy dispuesto a sacrificarme por el bien de los demás. Y esto es lo que ya Raúl llama el mutuo desinterés. Así como a mí no me importa si el otro gana o si el otro pierde, al otro tampoco le debe importar si yo gano o si yo pierdo. La importancia de este concepto es crucial en esta teoría de la justicia, ya que si no aceptamos la existencia de que existe este mutuo desinterés, entonces no sería posible establecer los acuerdos entre los individuos sobre la justicia. Y esto es claro si suponemos que, como dije ahora, hay ricos y hay pobres y que todos poseen la información completa de lo que es la vida. No es como la canción que dice que a unos enseñaron lo que a otros no. No, todos tenemos de la información de la vida, la información está allí. Sobre lo que va a ocurrir en el futuro, nadie lo sabe, pero es obvio que los ricos no deberían de decidir una posición redistributiva de la riqueza, ya que ellos están seguros de que el futuro debe continuar con ellos siendo ricos. O sea, una persona que tiene bienes materiales no se ve a futuro sin esos bienes materiales. Entonces, si esa justicia redistributiva le obliga a que tiene que distribuir toda su riqueza, entonces como que ya por allí no va. Entonces ellos no deberían estar en la posición de ser quienes administren esa justicia redistributiva. Entonces, desde la óptica de Raúl, el velo de ignorancia y lo que significa esto del mutuo desinterés, implica que las personas deben ignorar su posición real en la sociedad cuando determinan estos principios que van a regir sus vidas. O sea, no es algo maquinado, predestinado, sino que sencillamente llegó de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Esto tiene mucho que ver con la ética de Kant, para los que han leído en el libro de la ética universal y los que saben algo de la filosofía de Kant. Entonces, Kant más o menos expresó esto en estos términos. El conocimiento común del bien y del mal repercute en la valoración moral que yo hago. Estoy hablando de el común de la gente. Algo así lleva a afirmar que si la mayoría de la gente hace lo que yo hago, o mejor dicho, yo hago lo que hace la mayoría de la gente, entonces yo siento que voy por el camino correcto, siempre y cuando no se trate de un problema mayor. Eso fue lo que planteó Kant como mal de muchos, entonces no hay nada que hacer. Hagamos, alguien escribía por allí, cuando vayas a Roma, haz lo que hacen los romanos. No, en la Torá no cabe eso, pero es parte de la ética de Kant. Ah, vas a tal parte, compórtate como en tal parte. Entonces, si muchas personas están haciendo algo, así sea algo equivocado, pero que eso no le está causando daño, un daño mayor a nadie, pues entonces hagámoslo.
porque es como para llevar la armonía con ese tipo de sociedad. Esta regla kantiana fue la que adoptaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y fue lo que llevó al Holocausto. ¿Y por qué se permitió el Holocausto? Porque había desinterés de todas las naciones del mundo por lo que le sucedía al pueblo judío. Aquí hablamos del término de desinterés. Ni a Churchill, ni a Roosevelt, ni a ninguno de estos políticos de esa época, ni a ninguna de sus poblaciones les interesaba lo que le pasara al pueblo judío, porque para todas estas poblaciones los judíos habían sido un problema social, siempre habían sido repudiados. Entonces, en alguna clase con el Rav Shalem decía, si Churchill hubiera tenido la maldad en su corazón o la capacidad de exterminar al pueblo judío, lo había hecho. Lo mismo si Roosevelt lo hubiera querido hacer, también lo hubiera hecho. ¿En qué se basan? En que cuando vieron que los alemanes estaban acabando con el pueblo judío, ellos sencillamente voltearon a mirar para otro lado. Nadie dijo nada, nadie hizo nada, hasta que ya fue la hecatombe y vieron que definitivamente el mundo necesitaba intervención, pero ellos no lo hicieron por los judíos, lo hicieron por sus propios intereses, porque estaban perdiendo tierra, porque estaban siendo invadidos, pero no lo hicieron por el pueblo judío. Lo del pueblo judío fue algo aparte. Incluso el antisemitismo siguió después de la época del Holocausto. Son muy pocos los que verdaderamente entendieron que esa era la raíz del problema, pero ese desinterés de a mí no me importa lo que le pase a ellos, hace parte de lo que hoy en día nosotros consideramos, por ejemplo, con el antisemitismo. Y es que yo puedo pecar por acción, odiando al pueblo de Israel, Dios libre y guarde, o puedo pecar por no hacer nada. Entonces, es lo que digo, el ser humano nace bueno y con el concepto de justicia, pero solo hasta cuando ese concepto de justicia empieza a tocar mis propios intereses. Entonces, ahí ya me vuelvo una persona egoísta. Y eso es lo que es la crítica grande contra esa regla kantiana y lo que tiene que ver con ese principio rauliano de la ética aplicada en la sociedad. Porque Raúl sostiene que esto funciona muy bien cuando hay una sociedad justa, que es compatible con la propiedad privada y con la propiedad estatal como productora de los medios. Entonces, si no se dan esas condiciones, pues entonces sencillamente ese tipo de ética rauliana pues no funciona. Allí cesa ese liberalismo y por eso es que surgen corrientes como el socialismo y el comunismo y otras cosas que dijeron el liberalismo realmente lo que hace es enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Entonces vuelven otra vez al concepto ya no de la redistribución equitativa, sino de la redistribución igualitaria. Los movimientos feministas, por ejemplo, empezaron a hablar de igualdad de la mujer, eh, y otras personas empezaron a hablar, hay varias críticas sobre esto, voy a ver si hay algo sobre, por ejemplo, hay un autor que se llama Nozick, eh, Nozick es liberal conservador, no es liberal igualitario como Raúl, sino que es liberal conservador y fue una de las personas que más le hizo crítica a esta teoría de Raúl, porque rechazan enérgicamente esta teoría de que hay como una especie de lotería natural donde a unos les toca mucho y a otros les toca propio, les toca menos. Y entonces, si Raúl hubiera sido consistente en este tipo de planteamientos, dice Nozick, hubiera debido aceptar la redistribución no solamente de los recursos y de las oportunidades, sino también de los órganos. Entonces, es como si, pongamos un ejemplo, si hubiera un estado, un país que se rigiera por el gobierno de Raúl, digámoslo de esta manera, por la filosofía de Raúl, entonces ese tipo de gobierno
le sacaría los riñones y los ojos a las personas que están en esa minoría, desvalida, vulnerabilidad, como lo llamen, para implantárselos a personas enfermas y ciegos. Hoy en día se hace, pero con cadáveres. Pero aquí sería como una política de Estado. Y vemos que en Estados Unidos, de cierta manera, sí funciona así. Hay leyes en algunos estados donde si usted no es donante, pero hay una persona que necesita ese riñón o necesita esos ojos, el hospital está en plena libertad legal de sacarle ese riñón y ponérselo a esa persona. Así la familia se haya opuesto en algunos estados, no estoy hablando de que sean todos los estados, pero sí forma parte de legislaciones en los Estados Unidos donde dice que ese bien particular de una persona que lo necesita es necesario que sea atendido por el Estado. Inicialmente se le deja la opción a la familia. Mire, tenemos una persona que necesita ese riñón o que necesita esos pulmones. ¿Quiere firmar la autorización? Entonces, si la familia dice que no, igual se lo van a sacar. Se lo sacan por derecho legal. Entonces, ¿por qué? Porque la otra persona lo necesita. Entonces, los utilitaristas de los que hablamos ahora le reprochaban a Raúl la arbitrariedad con la que deriva sus principios. Piensan que es muy arbitrario para sacar esas conclusiones de justicia y que para ellos en una situación de incertidumbre, cuando hablábamos de, de los filósofos antiguos se hablaban de que esa incertidumbre nos causa una inercia o una inacción. Entonces dice que en ese tipo de incertidumbres lo racional no es preocuparse por la posición de los que están peor, sino simplemente maximizar la utilidad promedio. Entonces, esto hace pensar que los más desventajados, esas minorías vulnerables en una sociedad de este tipo utilitarista, no merecerían ninguna preferencia especial. Esta es una de las críticas que hacen los utilitarios. Y nosotros vemos que en una sociedad justa, tanto las minorías, la persona que no tiene aparentemente derechos como un migrante ilegal o cualquier otra persona que ha perdido sus derechos, debe de tener el mismo nivel o la misma valoración que cualquier otra persona. Entonces, ellos dicen que no, que cuando toque elegir, entonces es mejor sacrificar esas minorías. Eso es delicado y el feminismo también, ahora que hablaba del feminismo, habló como eh, parte de que es necesario de que haya esa igualdad. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los movimientos feministas, pero a raíz de lo del 7 de octubre veo que los movimientos feministas no hablan de una igualdad como tal, sino que hablan de una igualdad mientras no sea una mujer judía. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Entendible? Bien, bien. Ok. Creo que habían Sí, preguntas he desde hace un entendido. rato. Sí. Maxwell. Tengo una duda acá, porque hasta acá suena todo bien, todo hermoso, pero hay un detalle. Hay límites aún dentro de la filosofía utilitaria y dentro de la filosofía kantiana. Voy a poner un ejemplo acá contra todo esto, porque hablamos del altruismo y todo eso, pero hay una filósofa y escritora, Ayn Rand, que es súper famosa aquí en los Estados Unidos, de familia judía, de hecho, y ella proponía que el egoísmo racional y su filosofía le llamaba objetivismo, básicamente. Y muchas de las personas que siguen eh, la filosofía am, política y económica de a los libertarios, que es la filosofía que sigue Javier Milei, El proponen una liberalismo idea muy conservador. parecida y para ellos, Los libertarios son liberales conservadores. no. Los libertarios
tienen ideas conservadoras económicas, pero creen en la libertad individual, al contrario de los conservadores, porque los conservadores quieren regular la conducta de la persona, el libertario no. El libertario cree en la libertad radical del individuo, eh, tanto económica como social del individuo. Pero lo que sí que Ayn Rand, ella proponía la idea de el egoísmo racional. Ella decía que el altruismo es malvado, porque ella decía que el altruismo lleva a que la persona, el individuo, se sacrifique por otros y que convierte a la persona, al individuo, como en un objeto a sacrificarse por otros y que ella lo veía como algo negativo, que ella creía más en que las personas a través de su ego racional que intercambiaran y trabajaran entre ellas siempre y cuando sea de acuerdo mutuo. Y de ahí muchos libertarios y muchas personas acá en Estados Unidos, incluyendo grupos conservadores, tomaron parte de su teoría, pero el problema es que ella era atea, por ejemplo, y va en contra de muchas de las ideologías de los conservadores. Entonces, la pregunta en sí es la siguiente. ¿Cómo podemos hablar del altruismo y toda esa clase de cosas cuando personas como Ayn Rand tienen un punto válido, que es que muchas veces los políticos toman esas ideas y terminan como, por así decirlo, violando los derechos del individuo, utilizando el bien común como una excusa? O sea, ¿cómo podemos lidiar con eso? Porque eso lo vemos muy a menudo. Muchas de las dictaduras de izquierda hablan del pueblo, hablan de la pobreza y todo eso, pero terminan quitando la propiedad privada, matando personas por estar en desacuerdos políticos y esa clase de cosas. Entonces, no sé, está como complicado eso, no sé. Sí, yo lo asumiría como desde el punto de vista de los prerequisitos para que esa sociedad ideal se llevara a cabo. Raúl, por ejemplo, propone de que eso solamente es válido en una sociedad racional, donde todos están como en las mismas condiciones. Entonces, si nosotros analizamos el fenómeno, por ejemplo, en nuestros países donde no hay unas condiciones de enseñanza, estamos hablando de la educación, no es la misma para todos, donde la educación pública, por ejemplo, crea unos estándares de conocimiento muy, muy bajos, por no hablar de que se enseñen cosas como emprendimientos, amor a sí mismo y otro tipo de saberes, sino cosas que muchas veces no tienen ni siquiera que ver con nuestra realidad social. Entonces vemos que le están metiendo mucha basura, entre comillas, mucha letra y mucho número a los muchachos, pero en realidad no les están enseñando a llevar una vida ética ni a comportarse socialmente, a ser autosuficientes, a aspirar a tener una carrera profesional, sino que de plano como de que el niño que está en el campo se le dice, no, es que usted no va a ser capaz. ¿Qué le gustaría estudiar? No, yo quiero estudiar para medicina. Ah, no, olvídese de eso, eso vale mucho, usted no va a llegar a ser médico. Entonces, desde ese tipo de castración intelectual de lo que ha hablado mucho nuestra compañera Solia Centeno, por ejemplo, en la necesidad de cambiar nuestros esquemas de educación, hacen que la sociedad no tenga ese prerequisito del que ahora habla Raúl. Él habla de una sociedad ideal donde la educación fuera algo igual, participativo para todos, pero aquí no lo hay. Entonces vemos como si esa hegemonía del poder se ha ocupado por seguir llevando ese puesto, administrando los recursos y decidiendo qué se hace y qué no se hace. Y desde ese punto de vista, entonces la gente de izquierda, por lo menos el ejemplo que tenemos en nuestras dictaduras de izquierda, es que ellos no aspiran a ese bien común, a hacer esa redistribución de la que habla Raúl, sino que buscan es ocupar el espacio de la hegemonía, porque todos estos mandatarios, una vez han llegado al poder, siguen haciendo las mismas cosas que hacía la hegemonía anterior, a diferencia de que se crea un caos total con un discurso ambiguo sin ninguna fundamentación, y entonces son países que viven
en una represión, ahí sí se forma una represión y en un caos violento, con los mismos problemas sociales, pero con un discurso que les habla de todo lo contrario. Entonces vemos que sí es necesario de que hayan esas bases fundamentales, que cada persona por lo menos conociera cuáles son sus bienes sociales, a qué tiene derecho, a qué puede aspirar, y inculcarles a los muchachos. Mira, yo trabajo en una fundación que busca eliminar o por lo menos disminuir la deserción escolar, que en América Latina es altísima. Queremos llegar al año 2050 con una deserción escolar que sea por debajo del 30%. O sea, retener estudiantes que empiecen su primaria, hagan su bachillerato y terminen su bachillerato con una mentalidad de estudiar una carrera profesional. No quiere decir que no van a salir a trabajar. Pueden salir a trabajar porque necesitan trabajar, sostener a sus familias, sostenerse a sí mismos, pero que vayan con la mentalidad de que tienen el mismo derecho de estudiar una carrera profesional. Y en esto el Estado debería de ser compatible con brindar las oportunidades de estudio para las personas, no solamente para los que tengan 10, 15 millones de pesos el semestre para, o llamémoslo en dólares, el equivalente en dólares, para estudiar una carrera profesional. Y el compromiso de las empresas es brindarle apoyo a estos jóvenes que quieren estudiar y trabajar para que puedan hacerlo. Entonces, hacer una flexibilización de los horarios, unas capacitaciones que verdaderamente les permiten y unos programas de promoción para que estos jóvenes logren aspirar. Y en eso estamos hablando de redistribución, no es de que yo voy a contratar entonces un ejecutivo comercial que me vale tantos cientos de miles y voy a contratar una mano de obra a los que les voy a pagar a peso y los voy a poner a trabajar 12, 15 horas al día y sin ningún tipo de contraprestación, sencillamente con la política de que eso sería utilitarismo. Entonces, en sociedades utilitarias, y una sociedad utilitaria puede ser tanto liberal, neoliberal, como socialista, porque eso tiene que ver es con la ética de las personas, con mi escala de valores, con mis principios, tanto del político como del empresario, como del maestro, como de los padres de familia. Entonces, vemos que la causa fundamental donde hay que trabajar, donde estaría el meollo de todo esto, es en la fundamentación de esa sociedad. Cuando se dan estos prerequisitos, entonces ahí sí podemos hablar de que se pueden aplicar todo este tipo de programas, pero aplicarlos sin solucionar de fondo, no pasa nada. Hacemos una serie de revoluciones, de paros armados, de quiebra de empresas privadas, de caos financiero, pero en realidad a la larga no se está logrando nada porque estamos atacando el síntoma, pero no la enfermedad social. Bueno, muchas gracias por explicar ese detalle. Sí, son temas muy profundos, obviamente, Maxwell. Haríamos muchos debates al respecto cuando estamos hablando de este tipo de sistemas de gobierno, de sistemas políticos y de la economía de las naciones. Pero como lo que nos atañe en este momento es el comportamiento ético y moral desde el individuo hacia la sociedad, entonces por eso enfoco la discusión por ese lado. Sí, sí, totalmente. Solamente tenía esa pregunta porque es que es un punto que se nota mucho, que muchos gobiernos con esas tendencias hablan de esos temas, pero en la realidad se ve una realidad distinta muchas veces, es algo que se nota. Y de hecho vemos sociedades que se van al lado opuesto. Por ejemplo, Estados Unidos es al lado opuesto, donde hay políticos que ellos hablan de Ayn Rand como que fuera su gran profeta y básicamente ellos hablan del altruismo como algo negativo y hablan del individuo y del individualismo y hasta del egoísmo como algo positivo. Y esa es como una visión del mundo que tienen. Pero bueno, eso era todo lo que iba a decir. Gracias, Meir, por explicar todo esto.
Vale, muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar aquí esto con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Lo he querido traer porque Daniel Goleman ha sido una persona muy inteligente, muy sagaz y ha logrado recopilar todo este tipo de saberes y con ayuda de su conocimiento en psicología, en el año 1995 sacó un libro que ha sido bestseller y ha dado pie a todo un movimiento, incluso entre los mismos psicólogos, que se llama la inteligencia emocional y de ahí se desprende lo de inteligencias blandas y todo este tipo de cosas que se hablan hoy en día en los sistemas educativos. Este señor supuso toda una revolución al aportar con pruebas científicas acerca de la influencia que tienen las emociones en nuestra vida. Entonces, Goleman sostiene que las competencias emocionales se dividen en dos categorías, lo que es intrapersonal y lo que es interpersonal con los demás. Entonces, las primeras, las que tienen que ver conmigo mismo, se refieren a la relación que establecemos con nosotros mismos y la segunda, obviamente, las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, todo empieza por uno mismo y es difícil de creer que alguien que se lleva mal consigo mismo pueda tener buenas relaciones con los demás. Si yo tengo una baja autoestima de mí o tengo una mala imagen de mí mismo, eso es lo que yo le voy a proyectar a los demás y eso es lo que yo voy a recibir de los demás. Y eso va a reafirmarme internamente como de que yo estaba en lo cierto, pero no es así. El cambio requiere que haya un cambio interior, un cambio de actitud y eso va a cambiar la imagen que yo tengo de mí mismo y con eso voy a cambiar la imagen que los demás tienen de mí, porque es lo que yo estoy proyectando. Entonces dice Goleman que una emoción es algo que se produce como respuesta ante algo que nos sucede. Entonces me quemé con una vela, eso me causa una reacción. Me chusé, bien, me comí un helado que me gustó, eso me causa una reacción positiva. Y así voy como con prueba y error y con acción-reacción, mi cerebro se va educando de cierta manera que de alguna forma va también a manejar mis comportamientos futuros. Entonces, en primer lugar, nos damos eh, a entender de que no podemos elegir o no una emoción. La emoción llega automáticamente por naturaleza. Y ya que es algo que pasa al margen de nuestra voluntad, que no tenemos dominio sobre esa emoción, lo que sí podemos decidir es lo que queremos hacer con esa emoción. Lo habíamos hablado cuando hablábamos del estoicismo. Entonces, una emoción provoca una acción, una respuesta. Y habitualmente, ante determinadas emociones, nuestra respuesta suele ser automática. Entonces, hablamos de que hay situaciones detonantes. Hay situaciones, usted puede ir lo más de tranquilo, pero en un momento dado dijeron una palabra o sucedió algo que fue detonante porque ya viene marcado desde atrás, desde su niñez, y la respuesta va a ser mucho más fuerte o mucho más débil de acuerdo a lo que ese detonante active, a la carga de dinamita que usted tenga dentro. Si usted ante un reto siente la necesidad de que tiene que ser mejor, de que tiene que ponerse las pilas, de que hay que moverse, de que hay que buscar estrategias y hay que trabajar, es porque lo tomó por el lado de que ese detonante lo impulsó a ser mejor. Pero si el detonante destruye esa buena autoestima que usted llevaba cuando salió de la casa, esa buena imagen, y salió por allá del cajón del reblujo de su mente situaciones donde usted fue humillado por eso, entonces usted puede o se encoleriza, se le salta la piedra, se le sale el indio, pela el cobre, como lo llamen en su país, o usted se pone a llorar y se deprime y se le arruinó el día por culpa de eso que le sucedió. Entonces ese tipo de respuestas son automáticas y según lo que nos enseña Goleman, es que como yo no puedo detener eso, porque eso salió de por allá del cajón más recóndito de mi mente, yo sí puedo tener la capacidad de detenerme un momento y decir, bueno, ¿yo por qué estoy enojado?
¿Yo por qué estoy triste? Ah, por esto, por esto y por esto. Ah, no, pero eso fue algo que sucedió hace mucho tiempo y yo ya me perdoné o perdoné a los que me hicieron eso. Y entonces continúo. Entonces es la capacidad que debemos tener para analizar primeramente ese tipo de emociones que llegan, saber por qué me siento así. Muchas veces no lo vamos a poder hacer y tenemos que acudir a un profesional de la salud, a un psicólogo, ojalá un psicólogo conductual, que nos diga por qué reaccionamos de distinta manera ante una situación. Entonces le dicen, no, es que yo quiero saber por qué cuando a mí me hablan de este tema, yo me deprimo, o por qué esto me causa rabia. Es que a mí no me gusta que me toquen este tema, o a mí no me gusta que me hagan a mí no me gusta que me pongan a esperar, a mí no me gusta que me sirvan esta comida, a mí no me gusta, bueno, las cosas que me gustan y las que no me gustan. Entonces, en ese marco lógico racional, eh, es necesario que nosotros aprendamos a, a trabajar a sabiendas de todo este tipo de normas que nos enseña Goleman y que de pronto ha sido guardando las proporciones como la persona que logró sintetizar todo esto, organizarlas y esquematizarlas para que nosotros entendiéramos algunos aspectos. Y, por ejemplo, él nos habla de que en esta perspectiva lo más importante es aprender sobre las conductas. Ahorita les hablé de los psicólogos conductuales, conductistas. Entonces, son nuestras conductas, no las emociones. Las emociones siempre van a estar allí, sino qué hago yo con esas emociones. Los conocimientos. Entonces, conocimiento como tal, no lo intuitivo. No es que yo creo o es que así debe de ser, no, lo que realmente racionalmente yo sé como conocimiento, porque lo estudié, porque lo creí, porque sé de dónde proviene. Entonces, las conductas, los conocimientos y los resultados, no los procesos. Hay un escrito que dice, basado en el Rav David Shalem, que nos enseña sobre la creación de las comunidades no ágidas, y él habla de que nosotros debemos aprender a trabajar en procesos más que en resultados, porque los procesos se repiten, los resultados no. Si yo le digo a una comunidad no ágida, vamos a trabajar en este proyecto, pues bueno, se acabó el proyecto y ya, y se acabó, final. Ese es un resultado. Pero si hacemos énfasis en el proceso, entonces vamos a ayudar de esta manera. Entonces, no importa si ese proyecto lo hacemos en Cali, en Buenaventura, en Panamá, en Chile, donde sea, siempre va a ser el mismo proceso porque es cíclico. Una vez termina, comienza uno nuevo. Una vez termina, comienza uno nuevo. Y por eso es que las comunidades que se proponen desde Bridge deben de trabajar más en los procesos que en los resultados. Y esto es algo que tiene que ver con esta perspectiva eh, revolucionaria que nos enseña Goleman acerca de aprender a trabajar sobre conductas, sobre conocimientos y sobre, él dice que sobre resultados, nosotros decimos que sobre procesos. Ahí hay una diferencia. Este modelo de aprendizaje, entonces, es esencial, según Goleman, para la supervivencia de cualquier especie y en el caso del ser humano, es fundamental enseñarlo a los niños desde los primeros años de su etapa escolar para modelar su conducta y de esa manera evitar eso que hacen los adultos de la recompensa y el castigo. Nosotros sabemos que la Torah está basada en una enseñanza de recompensa y castigo. Mauro, Sí, una pregunta. Si la educación emocional va en proceso, pero solamente trata la parte cognitiva mental, lo cognitivo, ¿cómo sería el proceso de forma holística? Porque el hombre es un ser completo y debe trabajarse holísticamente. bueno, usted ha trabajado más en educación, mi estimado Oscar, y a qué se ha enfrentado o qué en sus años de experiencia, qué ha podido encontrar, a qué conclusiones ha llegado. Bueno, eh,
Siempre hay que trabajar con los muchachos y con los docentes de forma holística y complementaria, porque no se puede trabajar una parte sin la otra. Es decir, todo va concatenado, es un ser único, o sea, un ser completo y que no se divide en partes. Y ese es el asunto, y ese es el problema que tenemos en la educación hoy día, por lo menos acá en Panamá, que entrenan a los muchachos solamente bajo un proceso militar, o sea, para resultados y no para procesos. Y es la pregunta que hago, o que lanzo al aire para que todos llevemos la reflexión. Un ser que que tiene varias partes, formado por eh, varias partes, y que se autocomplementa con el mundo, cómo puede llevar o cómo puede surgir para que ese proceso de cognición emotiva alcance todas sus áreas. Y el proceso no es un proceso fácil. Habría que tener especialistas para poder llegar a desarrollar una metacognición en los participantes. Sí, claro, o sea, Gracias. es como los nuevos modelos educativos que hoy en día trabajan más por competencias, y ese tipo de competencias tienen mucho que ver cuando se reconoce cuál es la capacidad y cuál es la necesidad de ese individuo. Entonces, vemos que hay niños que van a requerir muchísima más atención por parte del docente y requerirían de pronto una educación más personalizada para cubrir determinados aspectos. El otro es hacer una educación desde la etapa, digamos, de la primaria, los conocimientos son muy generales, pero cuando ya se empiezan a destilar, digamos, desde un año octavo a noveno, cuando los chicos ya entran a la pubertad, están entre los 14, 15 años en adelante, entonces ese tipo de educación ya podría ser más dirigida hacia lo que el muchacho o la muchacha ha empezado a gestar dentro de sí mismo. Entonces, un chico que tiene interés por las artes, digamos, por la danza, le gusta bailar, le gusta la pintura, le gusta la plástica, todo esto que tiene que ver con los colores y los materiales, imagínenselo en una clase de álgebra o en una clase de física cuántica y todo esto, pues primero que todo no va a entender mucho y va a tener muchas dificultades, así como el chico que de pronto no tiene esa facilidad de expresión y cuando le dicen, mira, es que tienes que ponerte este traje y salir a bailar, pues no lo va a hacer o no lo va a hacer con gusto, con agrado, y eso va a ser también más un trauma para ese muchacho que algo productivo. Entonces, las nuevas propuestas educativas en América Latina tienden hablo de América Latina porque es el caso que conozco, no sé en otras partes cómo será, pero sí sé, por ejemplo, que en Japón y Singapur y otros países son mucho más abiertos a eso porque han investigado más, pero la idea de nuestros países es lograr ese quiebre para que a partir de estos grados superiores los muchachos puedan ir enfocándose de acuerdo a sus capacidades, a sus aprendizajes. Ah, ¿te gusta lo artístico? Entonces enfócate por estas áreas. No quiere decir que las otras no se van a enseñar, porque forman parte de los sistemas educativos nacionales y hay que cumplir unas cuotas. Lo que se quiere decir es de que esas cargas horarias deberían de disminuir y enseñar otro tipo de cosas. Y cuando hablamos de enseñar otro tipo de cosas, estamos, como lo dices, de manera holística, que haya una enseñanza de todos los saberes. Cuando tú vas a una escuela y estás hablando con chicos de 10º y 11 y ellos tocan el tema de la muerte, a muchos no les gusta hablar de eso. No están preparados para abordar ese tema. Y con ser que muchos han perdido a sus padres o sus familiares queridos y no estaban preparados, incluso esto les ha causado traumas de por vida. Entonces vemos de que ahí hay una falencia grave en estos sistemas educativos, de que se han preocupado por mucha letra, mucha ciencia,
pero lo que son este tipo de saberes que son de la vida, aprender a tomar decisiones, hablar en público, o sea, lo que hoy en día se promueve desde las escuelas de liderazgo, los emprendimientos. Entonces, vemos que son cosas que no se enseñan y que, por ejemplo, ya te doy la palabra, Maxwell, en el caso, por ejemplo, de los emprendimientos, hay un profesor que enseña emprendimiento a 30 niños en un aula de clase y llegas y le preguntas, profesor, háblenos de sus emprendimientos. Y yo no tengo emprendimientos. Entonces, ¿cómo los estás enseñando? ¿Cómo le vas a transmitir ese conocimiento a los niños si tú mismo no lo tienes? ¿Y por qué no has hecho un emprendimiento? Entonces tienen miles de excusas y no se dan cuenta que cuando están transmitiendo ese saber, ese conocimiento a sus estudiantes, también le están transmitiendo sus inseguridades y su falta de credibilidad. Entonces allí vas a tener a 30 niños que van a salir pensando que no tienen por qué preocuparse por un emprendimiento, sino que el modelo que adquieren de su docente fue solamente de letra, pero lo que ellos vieron en la vida de ese docente es que se acostumbró a vivir de un salario. Entonces, allí esa parte holística hace mucha falta y sobre todo empezar a incrustar en los sistemas educativos este tipo de otros saberes que son necesarias para la vida, que ayudan a moldear la personalidad y que realmente son las herramientas que necesita el muchacho para tomar decisiones a futuro. Maxwell. Sí, muchas gracias, May. Pero no sé, como que me parece que parte de esto es lo que se enseña, enseñarlo bien. Porque hiciste el ejemplo de las matemáticas y eso, y de un estudiante, digamos, que sea más artístico. Pero yo creo que la razón para estudiar estos temas no es tanto si me va a ser útil, sino cuál es el efecto que tiene ese conocimiento en mí como persona. Por ejemplo, una persona cuando estudia física, cuando estudia ciencias, se relaciona con el mundo de una forma distinta, porque puede comprender cómo el mundo funciona. Cuando una persona estudia matemáticas, no es si él va a utilizar una ecuación cuadrática, es más, cuando esa persona aprende álgebra, por ejemplo, aprende a pensar de modo abstracto, aprende a pensar el mundo no de que yo tengo que ver ahí 50 manzanas y contarlas y luego 50 más para contarlas para saber cuántas hay, sino pensar de modo abstracto. No necesito saber cuántas hay, pero si sé la relación entre cuántos árboles, cuánto se recogió aquí y acá, puedo saber en estimado cuántas. Es decir, no es tanto qué tan útil sea el conocimiento, sino que el proceso de utilizar distintas disciplinas le da al estudiante herramientas. Así que creo que eso es una parte muy importante también. No sé, una opinión personal, pero así, No, así lo veo. y está bien, y mira que estás hablando de algo de lo que tocamos en la filosofía anterior de Raúl acerca del velo de ignorancia, y es que partimos desde una perspectiva en la que yo no anticipo si eso me va a servir o no, si es una ventaja o una desventaja. Sencillamente estoy adquiriendo ese conocimiento y como lo dices, son aprendizajes. Alguien me decía cuando estábamos en la universidad hace muchísimos años, y decía, es que la universidad no te enseña en el caso mío, a ser un comunicador social, te enseña a pensar como un comunicador social. Entonces, me enseñan todos los modelos de comunicación y puedo aprender sobre ética y sobre la parte tecnológica y todo esto, pero realmente no es que la universidad me esté enseñando comunicación, de hecho es algo evolutivo y si yo siguiera todavía con ese aprendizaje de por allá de los años 80, pues no estaría hoy en día hablando de nuevas corrientes y tendencias de la comunicación. Entonces, sí es eso de la manera en que lo estás exponiendo, Maxwell. El chico se relaciona con el aprendizaje, lo apropia para sí mismo y de una manera inconsciente lo organiza en su cerebro. Su cerebro empieza a funcionar así. Y el que va a ser ingeniero empieza a pensar como ingeniero porque tiene las capacidades para hacerlo. Mientras que el que va a ser bailarín
lo acepta desde su perspectiva, desde su óptica, sin saber que él va a llegar a ser bailarín. Y no es que lo quiera hacer, porque está apenas en una edad formativa, pero ya sus gustos, lo que le parece que está bien, en lo que se siente que fluye, en lo que siente que tiene más capacidades, lo que se llaman competencias, entonces él se va a sentir mejor en esas áreas. Bien, bueno, voy a tomar algo, voy a sintetizar acerca de la inteligencia emocional de Goleman en unas claves que prácticamente son lo que encierra todo este conocimiento que es tan amplio. Primero que todo, hemos hablado del autoconocimiento. Entonces, este es uno de los elementos clave que maneja la inteligencia emocional y es importante saber cómo responder ante las cosas que me suceden. No es qué responder, sino cómo voy a responder. Bien, mal, con rabia, con alegría. Si yo quiero cambiar algo, primero tengo que saber qué es lo que hago y así poder hacer algo diferente. De esa forma yo puedo hacer cambios. Si somos conscientes de nosotros mismos, entonces siempre vamos a saber cuáles son nuestras emociones frente a algo y además la forma en que este tipo de acciones o reacciones que tenemos pueden afectar o no a las personas que nos rodean. Entonces, eso me va a ayudar en mi autorregulación. Saber que si soy explosivo voy a herir personas, de que si soy efusivo tengo que saber en qué contexto lo voy a hacer. A veces el sentido del humor no es el mejor y soltamos un chiste en una reunión donde no debió haber sido contado ese chiste. Entonces es como adquirir esa sabiduría para aprender a comportarme, pero eso tiene que ver con mi autoconocimiento, aprender a autoevaluarme y decir, hay facetas de mi personalidad que rayan con la gente, que a la gente no le gustan, que hace que sea un sujeto indeseable, que no me abre puertas. Entonces yo debo, primero que todo, ser muy humilde para aprender a aceptar que tengo esos errores o que tengo esas falencias y que puedo trabajar sobre esos malos rasgos de carácter. Y en eso cualquier libro, todos los libros de superación hablan de lo mismo. Entonces, no importa cuál sea la situación, siempre vamos a poder elegir, y eso sí lo podemos hacer, cómo reaccionamos ante esa situación. Y cada día vamos a reaccionar de la mejor manera, y es trabajando en esos malos rasgos de carácter. Que hay veces que yo me congelo, como que no doy respuestas. Entonces trato de analizar por qué, el autoconocimiento. Si necesito ayuda profesional, pues tengo que buscarla. Pero eso me va a ayudar a reaccionar de una forma distinta a como lo estoy haciendo hasta ahora, si yo verifico que eso realmente no me está contribuyendo como persona en la sociedad. La autorregulación es el segundo punto. Entonces, tenemos que aprender a deshacer esas respuestas automáticas a las respuestas emocionales. Lo que decíamos antes de responder, antes de reaccionar. Entonces, eh, aprender cuando ya sabemos que tales situaciones me hacen comportar de esta forma, entonces tengo que aprender a autorregularme. Entonces, eso es algo que manejan los líderes, los grandes empresarios, aprenden a regularse a sí mismos y aprenden a no hablar cuando están en un momento de este tipo de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque puedo empezar a atacar verbalmente a los demás o puedo empezar a decir cosas que no debo decirlas en determinados contextos, sino van a ser entendidas de esa manera. Entonces puedo generar un mensaje confuso y lo cual va a hacer que la gente desconfíe de lo que yo estoy diciendo y haciendo. Si yo estoy tratando de vender un proyecto, una idea, si soy vendedor, si estoy tratando de vender mi negocio, mi emprendimiento, pues imagínense la calamidad que puedo hacer. Entonces es mejor aprender a ser callados y a no tomar decisiones rápidas y tampoco que estén basadas en las emociones ni en estereotipos.
porque allí yo puedo estar comprometiendo incluso mis valores. Entonces, la autorregulación tiene que ver con esto que nos enseñaron los estoicos acerca de aprender a mantener el control de uno mismo primeramente. La automotivación. Entonces, la automotivación es en la inteligencia emocional algo que significa que si yo quiero cambiar algo, tengo que saber qué es lo que me impulsa a hacer ese cambio. Y si ese cambio realmente es algo importante para mí y para los demás, obviamente. Entonces, hay personas que uno conoce que saben automotivarse y que trabajan para cumplir sus objetivos con estándares muy altos de estas automotivaciones. Y estas personas por lo regular son los que rinden extremadamente en sus trabajos y que la calidad de sus trabajos es alta. Es como el artista se motiva a sí mismo. Vemos el ejemplo, por ejemplo, muchas veces del escalador de montañas a mano limpia que va sin cuerdas subiendo por una piedra y por debajo de él hay tremendo precipicio. Entonces, estas personas que se automotivan para seguir adelante, para continuar y tienen esta tendencia, por lo regular se exigen muchísimo. Entonces, se cuidan de su aspecto físico, de su léxico, leen mucho, se documentan, tratan de tener una vida social muy acorde, donde funciona mucho la empatía y todo lo que tenga que ver con comunicación asertiva. O sea, tienen todas las herramientas para ser unos verdaderos líderes, porque siempre están pensando en positivo y eso es muy importante en este tipo de teoría o de implementación de la inteligencia emocional. La empatía de la que acabo de hablar. Tener empatía es fundamental a la hora de administrar un equipo o una organización. Entonces, es contar con la capacidad de que esa persona que está liderando pueda entender las emociones, no las reacciones, sino las emociones del resto. Pues a veces lo decimos nosotros, ponerse en el zapato de los demás para poder entender por qué esa persona dijo lo que dijo o por qué esa persona entiende este tema o no lo entiende. Entonces, aprender a ponernos en su lugar. Y esto tiene que ver con la capacidad de ayudar a desarrollar a las personas de su equipo, aprender a aconsejar. No todo el mundo es buen consejero, no todo el mundo lo hace. Entonces, la mejor manera es desafiar a quienes están actuando de una forma injusta o a aquellos que hacen algún tipo de cosa que molesta al resto del equipo. Entonces, hacerlo con comentarios constructivos para que aprendan a ir escuchando y que sobre todo escuchen lo que los demás necesitan, no lo que esperan de él, porque nadie va a cambiar por lo que los demás esperan. Yo sigo siendo la misma persona, independientemente de que el otro tenga expectativas de mí acerca de algo. Entonces es aprender a expresarme, que los demás me aprendan a conocer, porque si yo no me doy a conocer, pues va a ser muy difícil que me valoren y que me respeten. Entonces es necesaria esa empatía y exteriorizar mis sentimientos, aprender a hablar de lo que yo siento. Esto me gusta por esto no me gusta por aquello, pero siempre con respeto, con palabras dulces, y se va creando ese diálogo. Y es muy importante esa parte, sobre todo cuando estamos trabajando en equipo. Ahora imagínense para desenvolvernos en medio de una sociedad. Y por último, las habilidades sociales, de lo que hemos estado hablando a lo largo de todo este curso. Entonces, esto es uno de los componentes principales de la inteligencia emocional, porque las habilidades sociales, por ejemplo, lo que hablaba ahora, comunicarse eficazmente, aprender a influir positivamente en los demás, ser persuasivo, trabajar con mi carisma, aprender a ser carismático de la forma positiva, ser empático y sobre todo aprender a resolver conflictos, no tener conflictos iniciados,
Si muchos psicólogos, por ejemplo, viven unas vidas terribles con matrimonios destruidos, con hijos rebeldes en las drogas, mala relación con sus padres. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta persona que es psicóloga, que está dando terapia, no ha sido capaz de gestionar sus propios conflictos? Entonces, ese tipo de habilidades son necesarias trabajar en ellas y hay muchas herramientas, no se necesita ir a cursos específicos o grandes profesionales. En internet se pueden encontrar muchas cosas al respecto. Lo importante, como lo dice el rabino Shalom Arush, es reconocer dónde están mis debilidades de carácter y primero que todo en oración, porque somos creyentes, pedirle al cielo que nos permita mejorar esos malos rasgos de carácter. Y cuando en el cielo se dan cuenta que usted está trabajando en ese rasgo de carácter que le perjudica, hasta allí cesa su juicio. No es que cese el juicio divino para siempre, sino que queda en pausa. O sea, usted hace un ejercicio de meditación, de hablar con Dios y Podedut, o como lo llame, y en medio de eso usted se da cuenta que tiene un mal rasgo de carácter, el que sea. Mira mal, piensa mal, tiene pensamientos destructivos o tiene pensamientos que no son morales, piensa mal de las personas, desprecia a las personas, no acata las reglas, no sirve para seguir las órdenes. Bueno, hay muchas cosas que podemos llegar a tener y usted lo reconoce con sinceridad y se lo expresa a Dios. Entonces, hasta allí llega su juicio, queda en pausa, porque en el cielo quieren ver, ahora que te diste cuenta, qué vas a hacer. Y entonces te empiezan a ayudar y empiezas a tener oportunidades para cambiar. Y esas oportunidades puede ser, por ejemplo, si yo tengo problemas con una persona en mi trabajo, entonces cada vez más me voy a topar con esa persona. Y en el cielo quieren ver cómo reacciono yo con esa persona. Voy a seguir reaccionando de la manera violenta, me voy a seguir escondiendo de esa persona o la voy a seguir criticando y voy a seguir generando chismes de esa persona o voy a tratar de mejorar mi relación con esa persona para que ya no me caiga mal, sino para tratar de entender por qué es así. Entonces ya en el cielo te dan esas oportunidades y eso va a ayudar a moldear tu carácter. Y es tan importante esta parte porque si nosotros no recibimos esa ayuda desde el cielo, no vamos a hacer nada. Vamos a lograr remedios tibios. Como que vamos a estar bien un año, unos meses, pero después vamos a caer en algo peor. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará sabe que no nos hemos curado del todo. Solamente pusimos allí una curita, pero por dentro la herida seguía supurando. Entonces, este Yetzer Hará y nuestra mala inclinación nos van a hacer caer en situaciones aún peores. Lo importante es tener esa humildad delante de Dios, reconocer y decir ayuda del cielo. Es lo que siempre nos ha enseñado el Rab Arush, que debemos tener ese amor por Dios para decirle que necesitamos ayuda de Él. Los padres muchas veces necesitamos, cuando se nos salen todas las cosas de control, decirle al padre, yo no soy mejor padre que tú. Y entiendo que estos hijos que tú me los diste como algo prestado. Entonces, ayúdame a hacerlo mejor por ellos. Ese tipo de palabras conmueven al cielo, porque quiere decir que has derrotado tu orgullo, has derrotado tu egoísmo, tu sordera espiritual, tu humildad ha empezado a salir y esa humildad hace que Dios comience a moverse en favor de cada uno. Cuando yo tengo esa tendencia a deprimirme, a llorar por todo, a mirar todo negativo, no, es que este mundo no vale la pena y expresarlo con esas palabras que en realidad lo que hacen es traer más malas cosas al mundo. Recuerden que la palabra construye cada vez que nosotros decimos, no, es que este gobierno esto, es que este presidente esto, es que, o sea, todo lo que hace el mundo es malo. Yo con esas palabras estoy ayudando a contaminarlo. Esa es una enseñanza de una de las clases del Rab Rubén Vitán,
que decía que toda la contaminación del mundo que nosotros vemos hoy físicamente corresponde a las malas palabras y a los malos pensamientos que nosotros hemos generado. Entonces, si vemos un mundo muy contaminado, en los ríos, en los mares y con todos los problemas que tiene, es porque espiritualmente nosotros hemos creado esas fuerzas destructivas. Entonces, cuando uno ya entiende eso, sabe que tiene que dejar de decir esas palabras, dejar de pensar de esa forma y dejar de reaccionar eh, y dejarse llevar como por los demás, sino empezar a generar el cambio. Entonces, este tipo de habilidades de los que nos habla Goleman, pero traducidas al mundo de un justo de las naciones, al mundo de un no ágida, se tienen que alimentar con todo este tipo de herramientas. Es importante señalar entonces que así como Goleman dice que la inteligencia emocional es algo que cualquier persona la puede entrenar, volverla una disciplina, nosotros también podemos hacer que un pensamiento no ágida sea una disciplina en nuestra vida. No es que, bueno, ya me aprendí las 7 leyes y ya listo, voy a empezar a cambiar el mundo. No, yo tengo que tomar de todo esto que hemos hablado aquí como herramientas para mi vida y para unas personas va a ser más fácil, para otras va a ser más difícil, pero todos somos capaces de generar cambios porque Dios nos hizo con esas capacidades. Entonces, lo importante es esa humildad, la empatía y querer aprender a cambiar y pedir ayuda del cielo y si es necesario la ayuda profesional de alguien idóneo, pues hágalo. Si es necesario consultarlo con su rabino, entonces haga la consultoría con su rabino, pero trabaje sobre eso, no se quede más callado y más inactivo. Es una oportunidad que tenemos y de seguro que si nosotros cambiamos individualmente, vamos a hacer mucho, mucho por nuestro mundo. Eso es lo más importante. Hasta ahí llegaría nuestro taller. Obviamente hay cosas que hay mucho más profundas en el libro y en el temario. Yo al final del temario les voy a pasar, al final del curso, les voy a pasar el PDF con las notas que yo he ido tomando en las clases. Hasta ahora tengo un PDF como de 21 páginas. Espero que lo puedan repasar en su momento y ir haciendo sus anotaciones porque hay muchas cosas que agregar. Estos son temas muy amplios, pero los hemos dado en el marco de un mes, en sesiones semanales. Entonces está muy abreviado, muy sintetizado, pero la idea ha sido poder abrir un espacio de discusión y que ustedes puedan tener ese conocimiento, así sea de manera general. Claudia. Bueno, buenas noches a todos. Este último tema que tocaste, el de las emociones y todo, pues era para recordar que vamos a clausurar este mes de estudios de ética con el taller del domingo, el taller de Domando las Emociones, que es un taller muy bonito, muy profundo. Yo ya hice una primera parte y realmente es un taller que vale la pena porque nos va a dejar muchas herramientas también acerca de todo esto, ¿no? Y también a veces, creo que lo mencionabas al principio de la clase, a veces nos dicen sea positivo, pero es que hay positivismo objetivo y positivismo mágico. ¿Cuál de los dos queremos y cuál de los dos necesitamos? Entonces es como establecer esas herramientas que realmente necesitamos porque realmente si nos damos cuenta y si analizamos toda nuestra vida, las malas decisiones que tomamos, a veces los sentimientos, sentir no es bueno ni es malo, es lo que tenemos como seres humanos, pero a veces parte de las cosas que hacemos es por dejarnos llevar de las emociones, ¿sí? No sacar ese ser racional que tenemos, analítico, sino es la rabia o es el orgullo, bueno. Entonces este taller va a ser muy bonito porque nos va a enseñar muy útil ese tema. Para el grupo que ¿El está de horario, por Colombia, favor? Claudia, ¿el horario cuál es? ¿El domingo? el domingo 10 de la mañana, hora Colombia. ¿Sí? Y también pues recordarles a las personas que están aquí en sala, que están en el grupo de Colombia,
que vamos a empezar también este mes, ya pues les daré las fechas. Lo que pasa es que este mes es difícil de cuadrar varias cosas porque es mes de vacaciones, ¿sí? Es mes de vacaciones, entonces estamos tratando de cuadrar horarios, pero comenzamos con los estudios nos vamos a adentrar en el sexto precepto universal, que es las Cortes de Justicia, y vamos a profundizar en la Constitución de Colombia, ¿sí? Y entonces para las personas que no son de Colombia, les recomendamos también que hagan lo propio con cada una de sus constituciones, que es bien importante saber en este momento cómo está América Latina, cómo estamos como de gobiernos y eso. Entonces, de verdad, en las constituciones podemos tener como ese, esa apertura mental de lo que necesitamos saber de cada una de nuestras naciones. También estamos organizando, tenemos muchas cosas, Meir, trabajamos mucho. Sí, Eh, también estamos organizando junto con la Confederación Colombiana de Comunidades Judías un taller que ese sí va para todos y es un taller de antisemitismo. La idea es que nosotros tengamos las herramientas profundas acerca de todo lo que es el antisemitismo y que nosotros también podamos ser multiplicadores de esta información. Lo que está pasando en el mundo realmente es vergonzoso. O sea, todo esto que está pasando es lamentable, además es de una ignorancia absoluta, basado en redes sociales, basado en el mínimo esfuerzo de no profundizar en las cosas, sino de quedarnos con lo que dice el del lado y el del lado no sabe, entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Eso es lo que estamos trabajando. Ah, bueno, y también vamos a hacer una cosa así súper de emprendimiento. No sé cómo nos va a salir eso, Meir, pero nosotros nos vamos a mandar al agua. sí, 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 sí. Esta va a ser una sorpresa para muchos y esperamos que todos participen, porque todos son, ya lo dijimos, todos tienen derechos y las oportunidades y todos son valiosos para Dios y para la sociedad. Entonces vamos a crear un espacio donde se pueda mostrar todo este tipo de trabajos y ustedes van a ser los principales protagonistas. Así es, Meir. Entonces, bueno, les vamos a ir informando de a pocos. Esperamos que participen de verdad. Tenemos que pensar fuera de la caja, pensar fuera de querer parecer a veces judíos. Vemos a los grupos a veces más preocupados por las fiestas o por las cosas de los judíos que realmente por lo que nos atañe. Y no está mal que nos gusten las fiestas de los judíos y eso, sino que vayamos en acción a lo que realmente nos toca. Este es el plano de la acción. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en la acción. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Meir, Antes por dejarme dar estos antes de ter- anuncios. antes de terminar, voy a poner ahí el link de la asistencia que gracias Jesús por recordarme. Ahí lo pongo para que por favor diligencien el formulario y estaremos entonces, Claudia, por favor me ayudas esta semana para que miremos esas asistencias y elaboramos los diplomas, ¿te parece? Bueno, Ay, espérame, claro que sí. Miramos entonces quiénes fueron los juiciosos para enviar las asistencias, los diplomas. Y muchas gracias a cada una de las personas que están hoy conectadas y esperamos que esto sea de verdad y que toda esta información sea multiplicada por cada uno de nosotros. No sirve de nada que se queden los cuadernos o que se nos quede en la cabeza que de pronto se nos olvida, sino que multipliquemos la información. Esa siempre es la idea de los estudios monoteístas. Muchas gracias a todos. bueno, deseándoles entonces a todos, primero que todo dándoles las gracias por haber estado en cada clase pendientes aquí, participando, escuchando, por el respeto que han tenido. Hemos hecho un curso muy bonito que da para muchos debates, pero creo que lo hemos sabido entender y llevar. Y las cosas que queden por allí,
las podemos discutir en las reuniones de cada comunidad, en sus grupos, con las personas, y en la medida de lo posible, pues allí queda grabada algunas clases en el canal, de manera que invitación cordial para todos. Finalizamos entonces con esa gratitud para el cielo que nos dio el tiempo, nos sostuvo y nos mantuvo para poder estar con ustedes en cada clase y a ustedes por su disposición. Un abrazo grande desde Colombia, desde Brito Lam, de parte de Claudia, mío, de todos los que formamos este equipo de Brito Lam. Y la verdad, esperamos que próximamente tengamos otro curso para abrirlo y poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Gracias, Meir, por este seminario tan interesante. Muchas gracias por toda la paciencia que tiene. Muchas gracias por todo su trabajo, porque esto implica un trabajo bastante arduo, aparte de todos sus otros, me imagino, compromisos que usted tiene. Muchas gracias por sacarnos tiempo para que nosotros podamos aprender más.